licenciado Torres. Yo soy el doctor Jaime Dávila. Para poder entender todas las patologías de las fosas nasales siempre es importante, como en toda especialidad, conocer la parte anatómica, porque en base a la parte anatómica, a la parte muscular, a la parte de la irrigación, ¿no?, a la inervación, vamos a poder comprender mejor todas las patologías de las fosas nasales, ¿no? Solamente para recordarles a ustedes, porque ustedes ya lo han visto en la parte anatómica, ¿no? ¿No? La cavidad de las fosas nasales se divide en dos compartimentos, ¿no?, separados por la mitad por el tabique nasal, que es esto, que es el tabique nasal, ¿no?, y está comunicada en su porción anterior a través de unos orificios, ¿no?, y en su porción posterior, que vendría a ser las juanas, ¿no?, esa parte que estamos viendo. Todas estas cavidades están revestidas por una mucosa que es muy vascularizada, ricamente vascularizada, que son con las ramas de la arteria maxilar, la arteria facial y la arteria oftálmica, ¿no? Y la cavidad nasal recibe inervación por medio de las ramas del nervio olfatorio, nervio craneal, el nervio oftálmico y el nervio maxilar, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Desde el tabique nasal y unas estructuras en la pared lateral, que son los cornetes, ¿no? Estos van a poder diferenciarse los meatos, el anterior, el superior, el medio y el inferior. En esta diapositiva vamos a encontrar el tabique nasal, que tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea, ¿no? Es muy importante señalar que la porción cartilaginosa es muy voluble, más frágil de un traumatismo nasal, o también como consecuencia del traumatismo o de alguna ulceración, alguna patología en el septum nasal. Por ser una porción cartilaginosa es fácil que se necrose, es fácil que y al necrosarse puede producir un hundimiento del dorso nasal, ¿no? Por eso en el dorso nasal es muy importante conocer cuál es la porción cartilaginosa y cuál es la porción ósea. Y acá vemos los meatos, ¿no?, como característica. ¿No? Como le dije, la irrigación es ricamente vascularizada la fosa nasal por las ramas terminales de la carótida interna, que son la arteria hemorroidal posterior, la arteria hemorroidal anterior, por la rama terminal de la arteria facial, que es la arteria labial superior, y la parte de la carótida externa con las ramas terminales de la arteria espleno-palatina y la arteria palatina mayor. Todas esta irrigación va a confluir en lo que conocemos como el peso de Kieselbach, que está localizado en el septum nasal, que es la zona más vulnerable ¿no?, y que puede producir las epistas conocidas como epistas anteriores. ¿Cómo vamos a poder evaluar esta patología de las fosas nasales? A través de una rinoscopía, ¿no? La rinoscopía son rinoscopía anterior y la rinoscopía posterior. La rinoscopía anterior es a través de un espéculo nasal, ¿no? El espéculo nasal que nos va a permitir observar las estructuras de cada fosa nasal. Y la utilización de un espejo laringio que nos va a permitir ver la parte de la rinoscopía posterior. Este es lo clásico, lo usual, lo que siempre se ha hecho. Pero van a ver en el transcurso de la exposición que ya no se usa, como en la práctica han visto que ya no se usa el espejito, sino se usan los endoscopios, que nos van a permitir ver no solamente la parte anterior, una vez anterior, sino la parte posterior, que viene a ser la zona de las juanas a través del endoscopio, ¿no? Esto siempre se sigue haciendo y se va a seguir haciendo. La endoscopía anterior, usamos un espéculo nasal, siempre un punto de apoyo para tener mayor estabilidad, para poder usar la mano contraria para algún procedimiento, ¿no?
para una mejor visualización de esta rinoscopía usamos una solución de bebida, un vasoconstrictor, un algodón, que lo dejamos unos minutos y nos va a permitir que los cornetes se contraigan, una mejor visualización de esta rinoscopía. ¿No? Estos ya se conocían los espéculos laringeos y esta es historia nada más. Es un espejo frontal que nos eliminaba con una lámpara para poder eliminar. Ahora usamos los frontoluces con luz blanca, como pueden ver en la mayoría de hospitales donde rotan ustedes, ¿no? Y esos son los espejitos laringeos que usaban, ¿no? ¿Y qué buscamos? Porque nosotros tenemos que aprender a buscar una información, ¿no? Yo le digo a los alumnos, tienen que aprender primero a ver lo normal, ¿no? O sea, entre ustedes se examinan y ven que está todo normal. Cuando ya van a examinar pacientes, mayormente clínica o patología, van a poder observar ciertas alteraciones que son no normales. ¿Qué es lo que vamos a buscar? La presencia de secreciones, la coloración, ¿no? Vamos a observar si hay un estrechamiento de la apertura nasal, ¿no? Puede ser por una deviación sectal. Vamos a observar cómo es esa mucosa, si está muy vascularizada, si es un sangrado. Vamos a poder visualizar con la rinoscopía anterior la zona del plexo de Kieselbach, que viene a ser esa parte que está señalada con el puntero, ¿no? Y esa es la zona más frecuente de sangrado nasal anteriores, ¿no? Y vamos a encontrar si hay ulceraciones, si hay perforaciones, si hay grupos extraños, ¿no? Todo lo debemos de buscar. En esta especialidad necesita de buscar alguna anormalidad y en base a eso va a tener un diagnóstico. Si hubiera un sangrado anterior, es muy probable que sea el plexo de Kieselbach. Y si hay un sangrado posterior, no lo podemos visualizar con el espéculo nasal, sino con un microscopio, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy frecuente el sangrado posterior que sea la arteria adenoidal anterior, la arteria adenoidal posterior y la arteria esplenopalatina son las que producen sangrado. De ahí sangrado, ¿no? O sea, tenemos que buscar en la rinoscopía anterior, ¿no? Ahora con el medimiento de los endoscopios, ya lo podemos hacer fácilmente, bien con un endoscopio, como pueden ver en el puntero. Los endoscopios son de diferentes grados. Tenemos endoscopio de 0 grados, 30 grados, 45 grados, según la visión que uno quiera tener, ¿no? Que quiero observar, ¿no? Porque a veces con un espéculo de un endoscopio de 0 grados no vamos a poder ver la parte superior o el techo de la fosa nasal. También vemos acá a la vista el nasofibroscopio, ¿no? Que se va a poder visualizar a través de las fosas nasales, no solamente la parte anterior, sino la parte posterior, ¿no? Tenemos los endoscopios integrados. Estas son las estructuras que vamos a ver con un endoscopio nasal, ¿no? El cornete, previa infiltración con una solución, ¿no? Un vasoconstrictor o, ¿no? De un anestésico tópico para poder visualizar mejor. Y poder... Todo eso podemos ver con el endoscopio, ¿no? En la rinoscopía posterior se hacía con ese espejito laríngeo, como ustedes ven en esta diapositiva. El paciente sabía que presionarle la lengua, ¿no? O entrar una sonda nasal, ¿no? Y elevar la burla, ¿no? Como pueden ver es mortificante para el paciente, ¿no? Por eso que, ¿no? Y esa es la imagen que uno veía con el espejito, solamente la cola de los cornetes inferiores, ¿no? Pero con el endoscopio o los endoscopios, no solamente diagnósticos, sino una mejora quirúrgica. Podemos ver una estructura. Ahora ya conociendo la parte anatómica, la parte de irrigación, inervación, qué estructuras son más frágiles de la fosa nasal al comprometerse,
conocemos ya que a través de los cornetes vamos a ver espacios que vienen a ser los niatos, ¿no? Donde confluyen los senos paranasales. Vamos a hablar de las patologías más frecuentes de la fosa nasal. Entre las patologías más frecuentes tenemos la rinitis, como pueden ver, ¿no? La rinitis, prácticamente ese es todo paciente que llega a la consulta con congestión nasal lo catalogan como una rinitis, pero hay que diferenciar si es una rinitis alérgica o una rinitis no alérgica. No todas las rinitis son de tipo alérgico, ¿no? Podemos tener una rinitis infecciosa, una rinitis vasomotora, una rinitis medicamentosa, una desencadenada por trastornos hormonales, una rinitis atrófica y una rinitis hipertrófica. Y en el otro lado está la rinitis alérgica, con una de ellas, ¿no? La rinitis alérgica, ¿cómo la podemos definir? ¿No? Es una inflamación de la cubierta interna de la nariz que produce congestión nasal, un moco, o conocido como rinorrea, va a producir estornudos, picazón de la nariz y algo muy importante, el goteo postnasal, ¿no? Estos síntomas pueden revertir espontáneamente con o sin tratamiento, ¿no? Solo es un detalle muy importante, el goteo postnasal. Son pacientes que tienen toda esta sintomatología, pero cuando se acuestan sienten que hay una secreción hacia atrás. O también en el día, cuando cae este goteo postnasal, produce tos, ¿no? Porque es una sensación de cuerpo extraño, en la laringe, entonces produce tos, ¿no? Y muchas veces el paciente llega a la consulta y nos comenta estos síntomas. No llega con estos síntomas, pero hasta ahí en la consulta comienza con su sintomatología. Así es el paciente con rinitis. Obstrucción nasal alternante, moco, estornudos, a veces de tipo matutino. Lo que es importante observar o preguntar cuáles son los factores desencadenantes de esta rinitis, ¿no? Porque hay muchos factores que desencadenan esta rinitis. Y con relación a la clasificación la vamos a ver después, ¿no? O sea, como le dije, rinorrea, prurito, estornudos, obstrucción nasal. Y siempre el diagnóstico, en este caso la rinitis alérgica, es una historia clínica, ¿no? El examen físico y unas pruebas cutáneas. Las pruebas cutáneas mayormente no lo realizamos en todos los pacientes, sino en los pacientes que tienen una rinitis alérgica crónica que no mejora con tratamiento. Entonces realizamos pruebas cutáneas para ver si hay una atopia, ¿no? Y o si no, en estos casos, ya cuando encontramos que hay unas alteraciones, no solamente rinitis alérgica, ya le enviamos al alergista, ¿no? Hay que identificar y hay que evitar todos los factores desencadenantes, ¿no? La presencia de factores desencadenantes como los alergenos, los ácaros, los hongos, animales domésticos, cucarachas y otros, o irritantes, ¿no? El humo de cigarrillo, los perfumes. Hay pacientes que solamente el aroma del perfume, el olor, nos va a producir alergia, ¿no? Y también ciertos medicamentos que pueden, ¿no? Pueden también desencadenar algunos factores desencadenantes de la rinitis. Es importante, como acabo menciono, la ocupación del paciente, puesto que puede ser un factor desencadenante, ¿no? En el lugar de trabajo, ¿no? Es la rinitis alérgica de tipo ocupacional, que ahora está muy vigente porque hay una especialidad, ya ustedes de repente conocen, lo que es medicina ocupacional o de medio ambiente, dentro de las especialidades, ¿no? O de posgrado, ¿no? Que se dedican justamente a determinar cuáles son las enfermedades de tipo laboral. ¿Y por qué les comento eso? Porque todo paciente que está expuesto laboralmente a alguna enfermedad tiene un seguro que se llama seguro complementario de trabajo de riesgo, que es un seguro por trabajo, por accidente, ¿no? Y genera un dinero, ¿no? Si se enferma este paciente, ¿no? Ya por ley a todos estos pacientes que laboralmente pueden generar un accidente o una enfermedad ocupacional, a su retiro o cuando se desencadena van a tener una compensación económica, ¿no? Pues es importante que ustedes ya conozcan que es rinitis alérgica de tipo laboral.
Perdón. Es importante tomar medidas de control ambiental, ¿no? Para cada alergeno. Clínicamente, ahora ya podemos ¿no? ver porque antes con la mascarilla no podíamos ver esta signología, ¿no? La presencia del famoso brillo alérgico o coloración debajo de los ojos, ¿no? La línea de Denny Morgan, debajo del párpado inferior. La línea transversa de la nariz, que es fácil ver, ¿no? Una rayita, ¿no? En los pacientes ¿por qué? Porque constantemente están elevando la punta de la nariz. Entonces se forma una línea transversa. Son los pacientes que tienen una rinitis alérgica, ¿no? Y el famoso saludo alérgico, que constantemente están limpiándose la nariz, ¿no? Porque ahí se cae el rinorrea, ¿no? Son unas características que ahora lo podemos observar, porque ya no hay el tapabocas y lo podemos ver. Y el examen físico debe enfocarse a la vía respiratoria superior, ¿no? También debemos evaluar los ojos, los oídos, los pulmones, ¿no? Para determinar si hay enfermedades o comorbilidades que se asocian a la rinitis. A ver, ¿qué enfermedades, qué comorbilidades puede tener un paciente con rinitis alérgica? ¿Qué es lo frecuente? Para no quedarnos dormidos. El asma bronquial. Asma bronquial siempre está asociada a rinitis alérgica, mayormente, o desencadenada. Una paciente con rinitis alérgica y es asmático, puede estar desencadenada su asma bronquial. Esos son los pacientes que son muy fieles al especialista, porque apenas tienen la molestia van al médico para evitar que se complique con una asma bronquial, ¿no? ¿Quién es más? Los dermatitis. Bueno. ¿Dermatitis? ¿Perdón? ¿Dermatitis? Claro, todo paciente que tenga alguna alteración dermatológica puede desencadenar fácilmente. A veces, cuando ustedes están cerca de un examen, a veces se le congestiona la nariz, ¿no? ¿No? Da la nariz que están resfriados, ¿no? Entonces está desencadenado también por otros factores, ¿no? No, pero no es alérgico, sino es desencadenado por estrés, ¿no? Por un estudio sobre todo. ¿Ya? ¿Qué otros procedimientos? Normalmente acá les estoy mencionando qué procedimientos morfológicos se hacen, ¿no? Porque en mi hospital hay un servicio de inmunología alérgica, donde le realizan estos procedimientos, ¿no? Un citograma de secreción nasal, la presencia de eosinófilos, una valoración de eosinófilos, de basófilos y neutrófilos, y determinación de inmunina G y mediadores bioquímicos. Eso mayormente lo realiza el alergista, ¿no? Normalmente el especialista, los sobrinos no lo solicita, pero es importante que ustedes conozcan, ¿no? Sobre todo el paciente que no cede fácilmente al tratamiento, ¿no? Convencional. ¿Cómo clasificamos ahora la rinitis alérgica? Por su duración, por su severidad. Por su duración es la rinitis alérgica intermitente, que dura menos de 4 días por semana y no sobrepasa las 4 semanas, o sea, menos del mes. La rinitis persistente es la que normalmente vemos, que es más 4 días por semana y dura más de un mes, ¿no? Más de 4 semanas. Son los pacientes que van a la consulta, ¿no? Y por su severidad lo dividimos en leve y en moderada severidad. Leve son los que no afectan las actividades de la vida diaria, el trabajo, no afecta el deporte, no afecta la universidad, la escuela, y sin síntomas molestos que son tolerables, puede ser deporte, todo. De moderada severa, cuando presenta uno o más de estos los siguientes factores, cuando el sueño está alterado, cuando hay un impedimento en la actividad diaria de deporte y diversión, ¿no?
Los hijos no interfieren en el trabajo de la escuela, ¿no? ¿No? Ahí lo catalogamos de tipo por su severidad, ¿no? Como le digo a los alumnos, ¿no? A veces no disponemos de un espéculo nasal, ¿no? Pero podemos elevar con el dedo pulgar, ¿no? La punta de la nariz y podemos visualizar, ¿no? Como en este caso, ¿no? Bueno, es un adulto, podemos ver los cornetes, son pálidos, podemos ver secreciones, ¿no? De este tipo. ¿Y qué otra característica podemos ver en esta diapositiva? Que la acabo de descubrir. ¿El paciente con rinitis alérgica respira bien? No. Respira por la boca, ¿no? Por los dientes, tiene una apertura bucal. Por más que esté cerrada el maxilar, está respirando por la boca. Y también, si eso es de larga data, desde pequeño, altera el desarrollo maxilofacial, ¿no? Pues es importante hacer un diagnóstico temprano para evitar posteriormente que vayan a odontología, maxilofacial por alguna alteración, ¿no? Acá también, podemos ver, más detalle, ¿no? Siempre le dije que otras enfermedades pueden afectar a los otitis media, ¿no? Sinusitis, pólipos nasales, maloclusión dental, lo que estamos hablando, ¿no? Por eso es un manejo adecuado, vamos a evitar estas complicaciones, ¿no? Estas afecciones respiratorias asociadas. Asma, rinitis alérgica, ¿no? La rinitis alérgica se relaciona y constituye un factor de riesgo para el desarrollo del asma de tipo alérgico. Y los síntomas nasales se presentan en un 30-70% del paciente con asma, y el asma afecta a cerca del 40% del paciente con rinitis alérgica en Estados Unidos, ¿no? Pues es importante su manejo. También encontramos pacientes con conjuntivitis de tipo alérgico. Son los pacientes que nos deriva el oftalmólogo, ¿no? Porque siempre está con el ojo rojo, ¿no? Y se debe a un problema de tipo alérgico. Si bien es cierto, llevan tratamiento, ¿no? Botas para la alergia, pero no mejoran si que uno no controla la rinitis alérgica. Entonces hay que controlar esta patología. En la presencia de virus sinusitis o sinusitis, no todas las sinusitis son de tipo bacteriano, sino puede ser desencadenado por una rinitis alérgica, ¿no? Y los pólipos nasales, no toda rinitis alérgica va a desencadenar poliposis nasal, porque vamos a ver en el transcurso de la exposición que los pólipos nasales no solamente se presentan en los pacientes con rinitis, sino por cualquier proceso inflamatorio, no necesariamente alérgico. Lo que sí vemos, los pacientes con otitis media, ¿no? Los niños sobre todo, ¿no? ¿Por qué es más frecuente una otitis media en un niño? Pero más horizontal y más así es. Si llega un paciente con una otitis media a repetición, ¿qué le dicen a la mamá como un manejo higiénico dietético, puede ser, aparte del tratamiento, para evitar otitis? Es un niño menos de un año, lactante, porque hasta 2 años creo que era lactante, ¿no? Biberón, cuando usa el biberón. Nunca se debe de dejar el niño que el lácteo o el biberón se echado, porque por la misma disposición de la trompa doctoral que es fácil que los gérmenes se introduzcan, ¿no? Por este mal uso, ¿no? Por eso es que hay una campaña de lactancia materna. La mamá no le da el bebé echado, ¿no? Sino lo siente, ¿no? Entonces es la forma en que no va a tener una otitis media, ¿no? Claro, si le dan el biberón, tiene que ser sentado, no echado. Con la disposición orientación, ¿no? Y después ya de adulto ya primero. Y el embarazo, ¿no? El embarazo es otro, ¿no? Y también es
frecuente en el embarazo que producir rinitis de tipo alérgico. En este caso, ¿qué es lo que debemos usar, no? ¿No? Un suelo fisiológico, siempre, o sea, para limpieza. Los antihistamínicos siempre de categoría que puede ser la clorfeniramina, ¿no? No debe saber. Y corticoides como último recurso. Los ancianos también sufren de rinitis alérgica debido al empleo a la toma de beta bloqueadores, ¿no? Los AINES también van a producir en los ancianos una rinitis, ¿no? Va a causar congestión y rinorrea, ¿no? Pero aquí es importante, los pacientes, los ancianos que tengan una rinitis, debemos evitar el uso antihistamínico de primera generación. ¿Por qué? Porque puede producir problemas de tipo cardíaco, pacientes que sufren de neuropatías, los pacientes que sufren de glaucoma. No se debe indicar los antihistamínicos de primera generación, ¿no? Por sus acciones anticolinérgicas y además no se debe usar descongestionantes nasales o orales también en ancianos por la cosita que cargue, ¿no? Pero sí podemos usar antihistamínicos de segunda generación y corticoides intranasales en la rinitis de los ancianos. El medicamento de primera línea para el tratamiento de la rinitis alérgica, es los antihistamínicos, pero solo va a producir disminución de los síntomas de la picazón, ¿no? El estornudo de la rinorrea, pero poco alivio, mejor dicho, ningún tipo de alivio para aliviar la congestión nasal, ¿no? Los antihistamínicos, ¿no? Por eso es que los antihistamínicos muchas veces los asocian a un vasoconstrictor por vía oral, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado por producir taquicardia, ¿no? Los pacientes debe ser usado realmente en jóvenes, ¿no? En jóvenes no en niños porque lo van a producir mucha excitación y los adultos que van a producir una taquicardia, ¿no? Por eso no es recomendable la asociación de antihistamínicos con descongestionantes por vía oral en esas dos grupos etarios. ¿No? Los descongestionantes orales, como le dije, lo mencionaste, los tópicos, descongestionantes tópicos, ¿no? Son muy efectivos, ¿no? Porque van a producir van a eliminar la obstrucción nasal, pero no debe usarse más de 7 días, ¿no? Porque ya va a producir efecto adverso. O sea, se va a ocasionar más de la nariz, ¿no? Acá tenemos una lista de antihistamínicos, pero relacionado con su grado de sedación que produce, ¿no? Acá tenemos la que produce alto grado de sedación y la clorfeniramina, ¿no? Pero ese es el que más se usa, es el que mejor poder antihistamínico tiene, todo lo que produce somnolencia. Y lo de baja sedación, tenemos la loratadina, la fexofenadina, que es el medicamento aprobado por la FDA, ¿no? Entonces, que pueden usar los aviadores, ¿no? Porque no producen un bajo grado de sedación. No es que no producen ningún grado, sino un bajo grado, que es aceptable por la FDA de Estados Unidos. Los corticoides tópicos intranasales y los corticoides sistémicos, ¿no? Los corticoides tópicos intranasales debemos usarlos, sí, pero cuando después de haber usado un tratamiento, no en la fase aguda, ¿no? Normalmente usamos los corticoides tópicos cuando en la fase, cuando el paciente crónico, cuando ya revierte la fase aguda, ¿no? Un paciente que va a tener que tener un tratamiento ahí usamos los corticoides, ¿no? Y es importante explicar al paciente que el corticoide intranasal se debe aplicar hacia la pared lateral de la nariz, donde están los cornetes, no hacia directo o hacia el tabique, porque si lo aplicamos directamente al tabique, ¿qué es lo que va a producir? Toda solución que aplicamos al tabique nasal, que no va a producir, puede producir
una irritación, ¿no? Una irritación del tabique. ¿Y qué tenemos en la parte anterior del tabique nasal? El plexo de Kisselbach, que pasa que se irrita y provoca sangrado. Por eso uno de los efectos secundarios de los corticoides tópicos, efectos secundarios, pero por mal uso más que nada, es la epístasis. Y es razón por la cual muchos de los pacientes no continúan con el tratamiento. Pero es por una mala aplicación y porque no se le indicó al paciente cómo debe ser usado un corticoide tópico. Porque la finalidad de corticoides tópicos es desinflamar los cornetes, ¿no? Para evitar la sintomatología clásica de la hernia. Con relación a los corticoides sistémicos, a veces se ha usado en la fase aguda. Normalmente se usa en los casos que llegan a la emergencia, ¿no? Para una rinitis, ¿no? Muy severa, como una conjuntivitis, ¿no? Asociada. Entonces se puede indicar un corticoide sistémico, pero es recomendable no indicar esto porque el paciente ya se acostumbra y muchas veces ya cada vez que tiene este problema se aplica, ¿no? Y va a producir efectos ya secundarios por los corticoides. Y como les decía, solamente mencionando que la inmunoterapia específica con alergenos es lo que realiza el inmunólogo, ¿no? Cómo se debe tratar. En los pacientes que no ceden fácilmente al tratamiento clásico que les he mencionado. Ahí los voy a dejar, ¿no? Otra patología es la rinitis medicamentosa, ¿no? Es aquella situación condicionada por el uso de vasoconstrictores nasales de forma crónica, como le dije, por una hipertrofia de la mucosa. Va a producir quemazón, va a producir dolores, estornudos, sequedad nasal. A nivel sistémico va a producir palpitaciones, va a producir arritmias, va a producir hipotensión, hipertensión también en algunos casos, cuando el paciente cefalea, insomnio, náuseas y vómitos, ¿no? Esos son los efectos de los descongestionantes tópicos, ¿no? Si uno lo prescribe o el uso más de 7 días, hace fenómeno adverso, o sea, no descongestiona, sino va a producir mayor congestión, ¿no? Son los pacientes que constantemente están con sus Afrin o no sé el nombre comercial, un vasoconstrictor para respirar mejor. Eso no indicamos normalmente, no debemos indicar, pero hay que tenerlo presente para algunos pacientes que es necesario por primera vez usarlo para descongestionar la nariz hasta que haga efecto los medicamentos que uno indica. Porque el arte de la medicina, ¿en qué consiste? En aliviar al paciente. Cuando un paciente llega a la consulta, primero le pedimos hacemos toda la historia clínica, los examinamos, pero la parte importante es el tratamiento. Antes de hacer una prescripción, usted tiene que preguntar al paciente qué es lo que más le molesta, por qué viene a la consulta. Viene simplemente por una obstrucción nasal, porque no puede respirar, porque muchos estornudos, y ahí uno debe ser hincapié en el tratamiento. Y explicarle que le vamos a aliviar la sintomatología, pero no debe ser usada por mucho tiempo, ¿no? Pues la máquina nunca va a reemplazar al médico en la parte de decisión médica o quirúrgica. Quizás en la parte quirúrgica, qué tipo de tratamiento debe hacerse, porque ya hay protocolos, pero en la parte médica es diferente. ¿Qué fármacos también nos van a producir una rinitis medicamentosa, ¿no? La aspirina, los antiinflamatorios que lo mencioné, los vasodilatadores, por ejemplo el sildenafil, el Viagra, produce una rinitis, ¿no? Medicamentosa, ¿no? Que el catálogo uno lo puede decir, no es una rinitis alérgica porque no hay ningún factor desencadenante, ¿no? Pero hay que preguntar. Por eso, toda esta información que uno se le da o ustedes van a leer es para que ustedes sepan qué debemos preguntar. Debemos preguntar si el paciente toma alguna tableta de sildenafil, que a veces hemos encontrado pacientes que no le encontramos ninguna patología de fondo y al final y no remitía el tratamiento porque seguía con la prescripción. Entonces, eso es importante conocer. Los antihipertensivos, los anticonceptivos orales también producen alergia medicamentosa. La rinitis vasomotora, ¿no?
Su etiología está desencadenada por fenómenos físicos, puede ser de tipo idiopático, también por alteraciones hormonales, metabólicas y por el uso de medicamentos, la rinitis vasomotora. ¿Qué es lo que debemos de mejorar? ¿No? Debemos de mejorar lo que produce esta sintomatología, que son la hipertrofia de cornetes. Para la hipertrofia de cornetes, antes se decía solamente que cauterizar, pero ahora podemos tratar, por ejemplo, los corticoides intranasales, para disminuir el tamaño de los cornetes, o también las cirugías, las turbinoplastías, cuando ya esos cornetes, a pesar del tratamiento médico instalado, no mejoran. Entonces hay que reducir el tamaño de los cornetes para evitar esta rinitis vasomotora. La rinitis atrófica es lo inverso, hay una cavidad muy grande, pero es por una alteración de la mucosa, una atrofia de la mucosa, ¿no? Del esqueleto óseo adyacente, ¿no? De la mucosa y del esqueleto óseo adyacente. ¿Qué van a producir? Como pueden ver en la diapositiva, ante la presencia de costras, ¿no? De secreciones, va a producir, altera la olfacción, va a producir anosmia, secreciones nasales, un olor fétido, y cuando caen esas costras se van a producir sangrado nasal. En el caso de la rinitis atrófica, el tratamiento es a través de lavados con soluciones de yodo, los estrógenos locales después que se hace lavado, y en el caso que no remita o no mejore, como último recurso la cirugía. La cirugía con la finalidad de reducir la cavidad nasal con colocación de pastes de plomo, ¿no? Puede pues, ¿cómo evitamos un paciente que tenga una rinitis atrófica? ¿Cómo se evitaría? Porque puede ser de tipo idiopática, ¿no? Hormonal, pero a veces también es la rinitis atrófica que causa secuela quirúrgica, ¿no? Por una turbinoplastia, o sea, muy amplia, por alteraciones en el tabique nasal, que ocasiona una perforación septal. Todo va a alterar a la mucosa y va a generar una rinitis atrófica, ¿no? O también no debemos dejar, como le dije, los vasoconstrictores ¿no? locales, ¿no? O sea, debemos de evitar eso, que llegue en este caso una rinitis atrófica, porque son pacientes crónicos que no van a mejorar por más que uno desee con su alivio, ¿no? Ya, cuando hablamos de patología postnasal debemos de ver qué es lo que puede producir obstrucción nasal, ¿no? La obstrucción nasal no solamente puede ser interna, o sea, con una rinoscopía podemos visualizar, sino debemos de analizar la pirámide nasal, si está recta, si está lateralizada, una laterolínea, para ver si hay obstrucción nasal. Debemos de observar la apertura de la válvula nasal, si hay una simetría maxilofacial, porque si uno ve o divide la cabeza en dos partes, si hay una simetría maxilofacial, pues puede significar que hay una tumoración en una de las fosas nasales, o anunciando que ocasiona obstrucción, en todo caso, una simetría. Y también debemos de observar, que es algo importante, con las alteraciones extrínsecas de la motilidad ocular, porque puede haber obstrucción nasal asociada a un problema ocular por una tumoración oftalmológica que esté invadiendo la fosa nasal. ¿A través de qué estructura anatómica invade cualquier patología ocular la fosa nasal? Ya una diagnositis, ¿no? Otra cosa, un tumor que invada, que provoca obstrucción. La lámina papilar, ¿no? Entonces invade la fosa nasal y por eso los oftalmólogos le hacen su estudio y encuentran que es un tumor ocular que está invadiendo la fosa nasal. Nos piden a nosotros que entremos para tomar una biopsia a través de la fosa nasal, ¿no? Por eso todo este tema puede producir obstrucción nasal, ¿no? Ahí están las causas, ¿no? Tumores benignos, propositáneos,
la rinitis, la flesia coana, perforación sectal. Que es el septo nasal, yo lo repito varias veces para que sepan, ¿no? Que es una porción ósea, ¿no? El moides y el vómer y la porción cartilaginosa del cartílago quadrangular, ¿no? Okay. Es una desviación sectal que es lo más frecuente en la consulta, que llega un paciente con desviación sectal. Pero ¿cuándo debemos de operar a un paciente con desviación sectal? Cuando genere una obstrucción entre moderada a severa, ¿no? Porque si aquí examinamos en este ambiente a todos hacemos una radioscopía, la gran mayoría va a tener una pequeña desviación, ¿no? Nunca vamos a encontrar un tabique así derechito, en broma. Siempre va a tener alguna pequeña desviación, ¿no? Como entender, no vamos a encontrar. Por eso, pero lo importante es que no produzca obstrucción. Esos pacientes no se deben operar. Cuando uno toma una decisión quirúrgica como cirujano, es para beneficio del paciente, no para que siga igual o peor, ¿no? Por eso las desviaciones sectales de moderadas a severas deben operarse y va a tener buen resultado, ¿no? Bueno, antes se operaba solamente el tabique desviado, pero el tabique desviado, la desviación sectal, viene acompañada siempre de una hipertrofia cornete, ¿no? Bueno, estos son los síntomas de una desviación sectal, obstrucción nasal o de cabeza. Ese tipo de pacientes hay que operar. Que tenga insuficiencia de oído a repetición, que tenga una sinusitis agregada, que sea un paciente roncador, que al final ocasione un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Esos son los pacientes que debemos de operar generalmente, ¿no? Y después de esa diapositiva, pues cuando hay una desviación sectal, también ocasiona una hipertrofia cornete. Y si uno corrige solamente la desviación sectal y no el cornete o una turbinoplastia, la obstrucción nasal va a continuar. Por eso es importante. Ahora, las cirugías que se hacen, y todo se hace bajo cirugía endoscópica, es la turbinoplastia más una sectoplastía, ¿no? Por eso es que muchos de los pacientes antiguamente se operaban el tabique y seguían respirando mal, porque tenían el cornete hipertrófico que no se tomó en cuenta. Nariz bella, pero con una desviación sectal, ¿no? Internamente, ¿no? A veces uno dice, no tengo el tabique desviado, ¿no? Porque la nariz está, ¿no? Entonces hay que examinarlo, hay una radioscopía para ver interiormente si está desviado o no, porque la jiba dorsal no es por tabique desviado, que sería hereditario. Ok, las ectoplastías, las turbinoplastías, como les digo, ¿no? Nosotros pues a nivel hospitalario mayormente pedimos tomografía, ya no es tan oneroso pedir una tomografía a nivel particular, pero antes era muy caro, ¿no? Porque si pedimos solamente una placa simple, es una foto del momento, de ese momento. En cambio, una tomografía son diferentes cortes y podemos diferenciar si esa desviación, esa obstrucción o esa imagen, ese tumor, dónde está ubicado, ¿no? Y qué sintomatología nos está presentando. Por ejemplo, acá es un paciente con un traumatismo nasal que tiene un acceso, un hematoma sectario y un acceso, ¿no? Entonces, toma la tomografía y una desviación sectal. ¿Cuál es la conducta a seguir en un paciente con un traumatismo nasal y que tenga un hematoma sectario? De repente han visto en la práctica. Paciente con fractura. Cuando hay un paciente con fractura o con un traumatismo nasal, ¿qué es lo que han visto que hace el médico? ¿La palpa nomás la nariz o también lo examinan interiormente? Ya, palpamos para descartar que hay una fractura. Si hay un crujido, podemos descartar que hay fractura o desplazamiento. Y si examinamos la nariz, ¿con qué finalidad es? Una radioscopía. ¿Perdón?
como es un traumatismo nasal, puede haber producir un hematoma de tabique. Y todo hematoma, si no se lo drena, puede producir un absceso, ¿no? Entonces si hay un hematoma hay que drenarlo. Cuando está coleccionado, ¿no? Porque prácticamente ya cuando uno observa la colección, realmente es un absceso asociado con el hematoma, ¿no? Porque si no lo drenamos, ¿qué puede suceder? Si lo dejamos así. Todo absceso que va a producir. ¿Ah? O produce una perforación del tabique, que esa porción de cartilaginosa, entonces va a producir una perforación, una necrosis del cartílago cuadrangular y lo que va a ocasionar al final una nariz sencilla montada. Pues es importante, todo paciente con un traumatismo nasal examinarlo, palpando y una rinoscopia anterior para ver si no hay. Ahí, doctor, el hematoma debe ser de tamaño o algo así, porque normalmente hematomas en otros lados como que se absorben. Pero en esta zona, como es el tabique nasal tiene una mucosa fácilmente que se desplaza, o sea, ¿no? Entonces no tiene zona de desfogue. Es como cualquier acceso en cualquier parte, que si uno no lo drena, por más antibióticos que uno le dé, no va a mejorar. Va a estar coleccionado, no se puede formar, ¿no? Ahí están los hematomas, acceso sectal, la nariz sencilla de montar. La hipertrofia cornetes que vemos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la sinusitis, que es otra patología, que es un proceso inflamatorio agudo crónico localizado en la mucosa que tapiza las cavidades nasales anexas a las fosas nasales o senos paranasales. Acá le estoy poniendo solamente lo que ustedes deben conocer, ¿no? Pero tienen que de todas maneras ampliar esa información, ¿no? Leer, porque hay una serie de libros que están en su siglo, ¿no? Acá queremos diferenciar qué es una sinusitis aguda y qué es una sinusitis crónica. La sinusitis aguda va a afectar el 14% de la población. Y toda sinusitis aguda es por una obstrucción del complejo osteomiatal. ¿Qué significa? La vía de drenaje del meato. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de una sinusitis aguda? El neumococo y el Coccus influenza y la varicela catarral. Y otra particularidad de una sinusitis aguda es si es de un niño o es un adulto. En un niño se va a afectar el seno, en un adulto se va a afectar el seno maxilar y en un niño el etmoides. Por eso es una urgencia, ¿no? Es un niño que tenga una sinusitis aguda, porque si no controlamos la sinusitis, ¿qué consecuencias podemos tener? Una meningitis, una meningoencefalitis, ¿no? Porque el etmoide está cerca, ¿no? Al cerebro, ¿no? Entonces por eso es una urgencia, tratamiento inmediato. En cambio un adulto, seno maxilar, no pasa nada, lo puede tener mucho tiempo y ya se arregló. Pero en un niño sí, es de eso, mucho cuidado. Y en la sinusitis crónica, que es la que normalmente llega al hospital, hay que descartar que sea por anaerobios. Entre los anaerobios tenemos el Streptococcus, luego de tipo micótico, que es las aspergillus, ¿no? Los estadios de la sinusitis son agudas, puede durar hasta 4 semanas, la subaguda entre 4 a 12 semanas. Hay aguda recurrente con 4 episodios anuales, pero sin síntomas entre estos eventos, y la sinusitis crónica, la que llega en el hospital, que es de 12 a más semanas. ¿No? Entonces es una patología de, ¿no? Seno paranasal, donde vemos un nivel hidroaéreo líquido en el seno maxilar. Es un adulto. Si le hacemos una endoscopía vamos a encontrar, pues, ¿no? La secreción que cae en el meato, ¿no? Igual una opacidad completa, los dolores.
¿no? También podemos pedir una tomografía. La tomografía mayormente es con fines quirúrgicos, ¿no? El paciente con sinusitis crónica, vemos una colección de ¿verdad? Y entonces hay una sinusitis maxilar y una hipertrofia cornete. Acá podemos ver corte coronal, ¿no? Una tomografía de senos paranasales, no solamente, no está hipertrofia cornete inferior, sino el medio. Es lo que se llama, conocen ese término, han escuchado, la concha bulosa, ¿no? Es por hipertrofia cornete medio. Ténganlo, ¿no? Y va a producir obstrucción nasal. Los pólipos es otra patología de fosas nasales, no solamente originada por una rinitis alérgica, sino es por un procesos inflamatorios crónicos. Es una tumoración benigna de fosas nasales o senos paranasales. Como podemos ver en la imagen acá, es una tumoración, ¿no? Entonces, el pólipo puede ser de tipo transparente, yo diría, como, ¿no? Como una uva, racimo de uva, ¿no? Toda obstrucción de este tipo que va a producir, toda patología de tipo que va a producir obstrucción nasal, hiposmia, ¿no? Y puede estar asociada también a una sinusitis. ¿Por qué? Porque va a obstruir la vía de drenaje de los senos paranasales. Eso es lo que normalmente vemos en la consulta. Paciente con poliposis con una sinusitis crónica. O va a la consulta, sigue tratamiento y solamente después se mejora, pero la obstrucción nasal solamente es evidente, ¿no? Acá podemos ver, es lo característico, una poliposis nasal en ambos senos maxilares, senos etmoidales, ¿no? En la misma fosa nasal asociada a una sinusitis, ¿no? Es un paciente, ¿qué sintomatología va a tener? Obstrucción nasal, sobre todo respiración bucal, ¿no? Cefalea, ¿no? Sí que hay una sinusitis agregada. Los papilomas, también papilomas son una lesión tumoral premaligna que va a degenerar en un carcinoma epidermoide en el 5 a 10% de los casos. Por eso es importante su diagnóstico, porque es una lesión premaligna, ¿no? Acá lo vemos, esta imagen, que va a ocasionar obstrucción nasal y epistas, ¿no? ¿No? Acá lo vemos, una tomografía, ¿no? Axial, ¿no? Un velamiento, ¿no? Que puede estar asociado a una sinusitis. El diagnóstico siempre de una base anatomopatológica. Acá quiero mencionar las agitaciones adenoideas, porque a través de una radiografía anterior podemos ir hasta el cabo, ¿no? O sea, hacer una posterior. Y encontramos el adenoides, que está en cabo rinofaringe. Si entramos por la fosa nasal derecha, encontramos la trompa de Eustaquio del lado derecho, ¿no? La vemos que está libre, porque es importante. La visualización adenoidea cuando una hipertrofia, hipertrofia como se dice, compromete ambas trompas Eustaquios, ¿no? ¿Y qué sintomatología va a producir? ¿Qué patología? Aparte de obstrucción nasal. Cuando se compromete la trompa de Eustaquio. Ahí va fuerte porque ya no escuché. Otitis media. Otitis media, sobre todo otitis media serosa. ¿No? Una hipertrofia adenoidea, una otitis media serosa, por el compromiso de la trompa de Eustaquio. Y si es en un niño, es mayormente bilateral, otitis media serosa. Y en el caso que sea unilateral en un adulto, ¿qué sospechamos? ¿No? Es un tumor, una tumoración. Muchas veces las patologías tumorales en cabo, ¿no? Como otitis media serosa. ¿Qué tipo de hipoacusia tiene otitis media serosa? Conductiva, o sea, una hipoacusia conductiva. En un tipanograma con otitis media serosa, con una obstrucción nasal unilateral y con endoscopía
con el compromiso de la trompa octal, que es una tumoración. Deben empezar a pensar eso. Antes le mencioné la simetría facial, ¿no? Acá podemos ver un paciente con simetría facial, un paciente que viene por epístasis muy severa, que es difícil de controlar, ¿no? Produce obstrucción nasal, sí, se observa en el sexo masculino y en adolescente, ¿no? Y en la rinoscopía vamos a encontrar una neoformación rojiza, ¿no? Y va a producir obstrucción nasal, ¿no? Y se ubica mayormente en cabo rinofaringio y puede invadir estructuras vecinas. Este es una imagen de un paciente, una foto de un paciente con una simetría facial. Y este es el tumor, que es el nasofibroma juvenil. ¿Por qué naso? Porque está localizado a nivel nasal. Angioma porque es de consistencia vascular, por su produce sangrado. Fibroma porque no solamente es vascular, dentro de su estructura también es fibrosa. Y juvenil porque es adolescente. Ese es para recordar, naso, angiofibroma juvenil. De este tipo de patología, siempre antes de la cirugía endoscópica se hacía por vía de abordaje transpalatina, transvelopalatina. Ahora se hacen bajo cirugía endoscópica nasal, ¿no? Pero los no son fibromas pequeños, ¿no? Los ya más grandes ya se hace por vía transvelopalatina, ¿no? Esta es una tomografía de un tumor nasofibroma juvenil, ¿no? Está localizado, ¿no? Compromiso. Y muchas veces esta tumoración, como se localiza, puede localizarse en el piso de la fosa nasal. Si está localizada en la parte posterior, que es en el paladar blando, vamos a encontrar un paladar abombado, ¿no? En el servicio ha ingresado un paciente ya con una la oportunidad de ver. Los pólipos androconales, eso es lo que se puede ver también con una endoscopia, una endoscopia posterior, ¿no? Pues también podemos ver una tomografía, ¿no? Por eso que los exámenes axilares son muy importantes, pero uno tiene que ir pensando qué puedo encontrar, ¿no? Ya. Para terminar, vamos a hablar de los tumores nasales, ¿no? Realmente les voy a mencionar que los tumores nasales son el resultado de una mutación genética que provoca que las células normales degeneren y se vuelvan anormales. Los síntomas pueden ser muy variados, puede tratarse, ¿no? Mayormente son de tipo obstructivo, ¿no? Y todo, producir obstrucción nasal, producir epístasis, dolor al nivel de la cara, ¿no? Y a medida que avance esta enfermedad ya pues, compromete otras estructuras vecinas, como ¿no? Puede ordenar diplopia, compromiso ocular, puede comprometer también lagrimeo, como mencionó su compañero, ¿no? Y ocasiona una asimetría facial, una neuropatía tipo cervical, hipoacusia, cuando hay compromiso a nivel del cabo rinofaringio, ¿no? Siempre debemos hacer una evaluación de una tumoración nasal a base de una tomografía, ¿no? Centralizaciones paranasales, una nasoendoscopía nasal es importante y la biopsia, ¿no? La biopsia es importante para determinar qué tipo de tumoraciones y de cuál es el tratamiento. La evaluación de estas tumoraciones de zonas paranasales es un proceso multidisciplinario, ya que deben intervenir muchas especialidades de acuerdo a los hallazgos: oftalmología, neurocirugía, cirugía maxilofacial y oncológica. Acá tenemos un cuadrito de los tumores, ¿no? De zonas paranasales, los benignos, tenemos los osteomas y condromas, los schwannomas, neurofibromas, los fibromas osificados y los tumores odontogénicos. Los intermedios tenemos el papiloma invertido, ¿no? Los meningiomas, los hemangiomas y los hematopericitiomas, ¿no? Estos son tumores benignos, pero intermedios se dice porque el papiloma invertido es una lesión también premaligna, ¿no?
Y entre los tumores malignos tenemos los adenocarcinomas, los carcinomas quísticos, los sarcomas, los tumores linfoides y los epiteliomas. En la especialidad de Torrino nosotros hacemos el diagnóstico, tomamos la biopsia, todo, pero una vez diagnosticado, pues a oncología. O si requiere una cirugía más, o un abordaje más amplio, ya lo pasamos a cirugía de cabeza y cuello. Pero es importante que sospechar que podemos encontrar, ¿no? Con la biopsia. Este es un tumor benigno, es un osteoma, que fue un hallazgo en una tomografía coronal, ¿no? Como pueden ver en el seno maxilar. Entonces, en estos casos hay que estar expectante nomás a la evolución. Cuando estos osteomas ya obstruyen la vía de drenaje, puede producir una sinusitis. Entonces, en estos casos ya hay que abordarlo quirúrgicamente, ¿no? El papiloma invertido con una lesión intermedia, como le dije antes, ¿no? Que es una hiperplasia epitelial de la mucosa nasal que presenta un crecimiento endofílico y suele originarse en la pared lateral de la nariz de forma unilateral y varias de las cavidades nasales, normalmente en varones alrededor de la quinta década de la vida, ¿no? Cuando ustedes vean una tomografía, una tumoración unilateral, un varón de quinta década de la vida, podemos sospechar que sea un papiloma invertido, que es una lesión premaligna. Por eso es que una vez que se hace el diagnóstico hay que hacer una extirpación completa y controles anuales para ver si hay recidiva, ¿no? Este es un estudio histopatológico y esta es una imagen de lo que uno ve con la endoscopía nasal, ¿no? Después los carcinomas, los tumores malignos, ¿no? Obstrucción nasal, si es a nivel acuano, producir hipoacusia, puede ser solamente obstrucción nasal y sangrado nasal. Los epiteliomas tenemos los diferenciados y los indiferenciados. De los sarcomas son menos frecuentes de las tumoraciones, ¿no? La fosa nasal, pero en relación a 1/2. Y esta es una lámina que siempre presenta al final para visualizar, ¿no? El diagnóstico de una tumoración a nivel de cabo que compromete la trompa de obstáculo de este lado, del lado izquierdo, ¿no? Va a producir una otitemia serosa, una hipoacusia y una obstrucción nasal. La primera sospecha es un carcinoma de cabo, ¿no? Es importante porque muchos de los pacientes que nosotros hacemos el diagnóstico es solamente con una hipoacusia, ¿no? Hipoacusia en un paciente adulto y unilateral, ¿no? Otra causa de hipoacusia unilateral, ¿ya han visto oído, no? Sí. Un neurinoma del acústico, unilateral. Pero de ese tipo, la de neurinoma del acústico produce una hipoacusia neurosensorial, no conductiva. Por eso son pacientes. Por sí, no, pues es a nivel cognitivo. En cambio, el carcinoma es, como dice ahí, de cabo. Ahí está, ¿no? Una endoscopía y es una tomografía axial, donde también se puede determinar el carcinoma, ¿no? La ubicación del cabo en el lado. Los carcinomas epidermoides, por ejemplo, acá es una imagen donde hay compromiso ocular que está invadiendo la fosa nasal, ¿no? Por eso es la presentación. Y de no ser un carcinoma epidermoide, ¿no? Los adenocarcinomas deben ser 5 al 8% de las lesiones, puede ser diferenciado e indiferenciado. El diferenciado de baja malignidad por ser menos agresivo y el indiferenciado de alto grado de malignidad por su invasión local, recidivas y metástasis, los adenocarcinomas, ¿no? Este es un linfoma, ¿no? Normalmente no lo vemos nosotros, pero se parte mencionar los que representan un 8% de las lesiones malignas
y en su mayor parte se trata de linfoma no Hodgkin en adultos jóvenes. Y en otras ocasiones se trata de plasmocitomas extramedulares solitarios de tipo glucosa. Bueno, eso es todo.